Cuando era un niño pequeño, con unos 2 o 3 años, solía tener un sueño extraño. Iba en el coche de mi padre en el asiento trasero, y él conducía rápido en un garaje que se extendía y no terminaba. La pared trasera seguía retrocediendo, sin importar lo lejos que condujera, y no hubo ruido de motor. Aunque íbamos en un coche en movimiento, parecía más bien que flotábamos, pero más rápido. En algún momento dejé de tener ese sueño, pero nunca lo he olvidado, aunque hoy en día apenas recuerdo qué comí en el desayuno. Crecí en los años 50 cerca de un pequeño pueblo llamado Homestead. Vivíamos en una antigua casa de campo en medio de la nada, en 35 acres de terreno que llevaba generaciones en mi familia. Cuando era adolescente, huí y nunca volví. Nunca le había contado a nadie por qué hasta ahora. Teníamos un sótano que recorría toda la longitud de la casa. Entraste por un extremo, donde estaba la sala de juegos. Mis hermanos y yo siempre nos sentimos seguros allí. Conectaba con otra sala, más grande, que parecía extenderse por kilómetros. Y al fondo de esa sala, doblaste la esquina para llegar al frío sótano. El principal problema era que nunca podías estar seguro de si alguien estaba allí, acechando. Puede parecer que era paranoico, pensando que alguien podría estar escondido ahí abajo, pero cuando eres un niño sin mucho control sobre tu vida, muchas cosas pueden parecer aterradoras. Y como la puerta trasera de la casa estaba cerca de la parte superior de las escaleras del sótano, cualquiera, un vagabundo ambulante o un asesino fugado, por ejemplo, podría haber entrado sin que mis padres se dieran cuenta. Ni siquiera tuvieron que forzar la entrada, porque la puerta siempre estaba sin cerrar. Pero lo que fuera que hubiera allí abajo en ese sótano frío, estoy bastante seguro de que no necesitaba puerta para entrar. Llegó de otra manera. ¿Cómo estaba tan seguro de que había alguien o algo ahí abajo? Porque un día lo vi. Incluso cuando era pleno día afuera, el otro extremo del sótano siempre estaba completamente oscuro. Así que cuando estabas en la sala de juegos y encendiste el interruptor para iluminar la sala exterior, el extremo seguía oscuro. Para llegar a la fría bodega, tenías que cruzar toda esa habitación exterior hacia la oscuridad, luego girar la esquina a la izquierda y bajar 3 escalones. Había una sola bombilla en medio del sótano frío, y para encenderla tenías que tirar de un hilo, lo que significaba que primero tenías que encontrarla en la oscuridad. Por alguna razón, así fue como lo construyó mi abuelo. No solo la fría bodega, construyó toda la casa, incluido el sótano, él y sus 6 hermanos. La gente solía hacer eso entonces. Eso fue hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. En verano, mis hermanos y yo pasábamos cada momento de luz del día jugando fuera, excepto cuando llovía. Luego no tuvimos más remedio que quedarnos en casa. En esos días nos retirábamos abajo a la sala de juegos. Incluso teníamos un baño allí abajo. Ninguna otra casa que conociera tenía baño en el sótano en aquellos días. La sala de juegos era pequeña, quizá de 9 por 10 pies, pero tenía 2 cajas de juguetes, una mesa pequeña y espacio suficiente para que los 3 jugáramos con nuestros juegos de mesa, Lincoln Logs y demás. Permíteme retroceder un poco, por si no me he explicado bien. Para llegar al sótano, bajaste las escaleras desde la cocina, que estaba en la parte trasera de la casa. Cuando nuestra madre lavaba los platos, podía mirar por la ventana sobre el fregadero y vernos jugando fuera. Pero no podía ver la puerta del sótano, que estaba a la vuelta de la esquina del fregadero. Bajabas 4 escalones hasta un descansillo por donde podías salir por la puerta trasera, o por donde alguien podía entrar. Pero si girabas a ángulo recto, bajarías 8 escalones al sótano. Así que, en realidad, no debería haber sido un lugar aterrador. Al fin y al cabo, en la parte superior del rellano, podías encender la luz y ver casi toda la sala de juegos antes de llegar. Han pasado casi 70 años desde que estuve allí, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Algunos sitios simplemente te dejan marca. Al pie de las escaleras estaba el medio baño a la izquierda. Era solo una habitación pequeña sin terminar, con un inodoro viejo y un lavabo oxidado y goteando, pero a nosotros nos funcionó bien.
Éramos solo niños. ¿Qué nos importaba? Había una mancha marrón extraña en el techo que parecía una mancha de agua, y cada año se hacía un poco más grande. Mi madre se negó a entrar en ese baño. A diferencia de mi padre, que creció en esa casa, mi madre creció en la gran ciudad, así que no le gustaba mucho su carácter. Al menos eso fue lo que me dijo cuando se lo pregunté una vez. La puerta de la sala de juegos al resto del sótano era más ancha que una puerta normal, pero no era toda la anchura de la habitación. Como si tuviera unos 7 u 8 pies de ancho. Nunca lo medí. Se podía ver un poco de la sala exterior iluminada por la luz del salón de juegos. Pero tenías que encender otro interruptor para iluminar el resto de la sala, como si quisieras ver las herramientas de mi padre en las estanterías. Pero incluso entonces era pura negritud sin adulterar al otro lado. La sala exterior era mucho más grande que la sala de juegos. Ocupaba casi toda la longitud de la casa. Una habitación larga y estrecha que parecía interminable, como el garaje de mis sueños, como si pudiera seguir caminando hacia ese otro extremo y no llegar nunca. La sala medía probablemente 50 o 60 pies de largo. De nuevo, nunca lo medí. En esa habitación exterior, empujados de forma descuidada contra la pared, había un viejo sofá Chesterfield descolorido y un sillón de vinilo con tofs, rasgados en algunos sitios con el relleno cayéndose. Nadie se sentaba nunca sobre ellos. El resto de la habitación estaba vacío, salvo por las estanterías con las herramientas de mi padre. Cómo deseaba que el final con la fría bodega se hubiera retirado para no haber llegado nunca. En cambio, esos 50 o 60 pies aparecieron de repente y ¡pum! Estaba al final y tuve que girar la esquina. La fría bodega era donde mi madre guardaba las frutas y verduras. En la época de mi abuelo no tenían electricidad, ni refrigeración, ni nada por el estilo. Tenían una nevera en la cocina que mantenía la carne y la leche frías usando bloques de hielo del hombre del hielo, pero guardaban la mayor parte de sus productos en la bodega fría. Los bloques de hielo fueron cortados de un lago cercano. La casa de hielo se construyó en 1882, pero se incendió en la década de 1940. Para entonces la gente empezaba a usar refrigeración eléctrica, así que nunca se reconstruyó. Cuando yo era pequeño, teníamos una nevera eléctrica, pero a mi madre le gustaba guardar los productos en la bodega fría, donde se conservaban durante meses después de la cosecha. Si nunca has estado en un sótano frío, déjame describirlo. Normalmente es una habitación pequeña bajo la casa, con paredes de tierra y suelo de tierra, y hace unos 10 a 20 grados más fría que el resto de la casa. Temía las veces en que me pedía que le comprara patatas, manzanas o lo que fuera que quisiera usar para cenar esa noche. Los recogí tan rápido como pude, luego di media vuelta y corrí de nuevo por el sótano principal, atravesando la sala de juegos y subí las escaleras. Verás, siempre sentí que algo se tambaleaba justo detrás de mí, acercándose sigilosamente, persiguiéndome. Algo que quizá quisiera agarrarme de la nuca con garras afiladas, tirarme al suelo y devorarme como si fuera un capricho suculento, desgarrando la carne de mi cuerpo en tiras con sus dientes y garras. Me imaginé gritando de dolor, pero sin ningún sonido saliendo de mi boca abierta, y nadie de arriba me oía. Quizá tenía una imaginación demasiado activa, lo admito, pero esa sensación de que algo se acerca sigilosamente por detrás, nunca pude quitarme esa sensación. Y aunque una bodega fría se llama así porque, bueno, hace frío, juro que se sentía más fría de lo que debería ser. Bajar a ella se sentía como entrar en otra dimensión, un lugar frío, húmedo y malvado. Al menos eso fue lo que me sentía a mí. Nadie más parecía sentirse así, ni mi madre, ni mi padre, ni mis hermanos pequeños. Si alguno de ellos bajaba solo a buscar algo para cenar, juro que nunca vi a ninguno de ellos correr arriba, sin aliento, mirando con miedo detrás de él. Aunque mi madre evitaba ese baño como la peste, ni siquiera para limpiarlo, y ella lo limpiaba todo. Durante años corrí por el sótano hasta lo alto de las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza y los pulmones expulsando aire más rápido del que podía respirarlo.
A veces incluso miraba atrás cuando llegaba a la cima, para asegurarme de que no había nadie detrás de mí. Y nunca la hubo, hasta ese último día. Fue entonces cuando por fin lo vi. Temblaba mientras alcanzaba la cuerda en la oscuridad y la tiraba. Allí estaba, en el suelo de la fría bodega, vestido con un abrigo negro grueso y anticuado, comiendo todas las patatas que mi padre y su amigo Bill habían cosechado la semana anterior. Si hubiera caminado otros 2 centímetros en la oscuridad, me habría tropezado con sus pies. A su lado había un montón de cáscaras de patata, y zumo de patata le goteaba por toda la barbilla. Y aún con la luz tenue, podía ver que las patatas estaban podridas. Estaban cubiertos por todas partes de grandes manchas negras, y su carne era de un verde fosforescente de otro mundo. El hombre estaba sentado allí en el frío suelo de tierra, sonriendo y riéndose y aparentemente pasándolo en grande. Por cierto, las patatas estaban crudas. Se estaba comiendo esas malditas patatas como si fueran lo mejor desde el pan maravilla. ¿Sabías que las patatas son venenosas si se comen crudas? Y son aún más venenosos cuando son verdes. Ni siquiera puedes comer verduras cocinadas sin ponerte enfermo, por las toxinas. Le llamé hombre, pero no es del todo cierto. Puede que pareciera un hombre, más o menos, pero nunca antes ni después había visto a un hombre así, con sus ojos negros azabache, piel blanca translúcida y uñas largas y afiladas como navajas. Y la mayoría de la gente que disfrutaba comiendo tubérculos crudos se desplomaba rápidamente y muerta, así que no podrían correr tras de ti. En fin, salí disparado de ahí como un murciélago del infierno. Corrí tan rápido como pude hacia las escaleras, hacia mi madre preparando la cena en la cocina. Pero esta vez, igual que en mis sueños, parecía que tardaba una eternidad en llegar a la sala de juegos y las escaleras más allá, porque ese extremo seguía retrocediendo cuanto más corría hacia él. Pero sé que no estaba soñando, porque justo entonces mi madre llamó para preguntar qué me estaba tardando tanto, ya que necesitaba empezar a cenar. Fue entonces cuando por fin pude llegar a la sala de juegos y subir corriendo las escaleras. No me paré a mirar atrás, pero me arriesgué cuando llegué arriba, y como todas las otras veces, no había nadie. Pero a mi madre no le hizo ninguna gracia que hubiera vuelto sin patatas, así que me dijo que bajara a por ellas. Protesté en voz alta, pero entonces mi padre apareció en la cocina y amenazó con darme una paliza, así que volví abajo. Cuando llegué al fondo, me había convencido de que todo era un sueño. Quizá me quedé dormido cuando estaba allí abajo, pero cuando me giré hacia la sala exterior, me quedé paralizado, porque allí, en el amplio umbral, había un enorme montón de patatas podridas y medio comidas, como cientos de ellos, quizá incluso miles, y sé que no estaba soñando porque era pleno día afuera. Mis padres nunca supieron qué me pasó. Porque verás, subí corriendo esas escaleras, salí por la puerta trasera al jardín y seguí adelante. No paré hasta llegar a la estación de autobuses del pueblo, y después de eso no paré hasta llegar al siguiente estado. Solo tenía 14 años, pero sabía que nunca podría volver a casa. Han pasado más de 70 años desde la última vez que como una patata. Ni siquiera tocaría una patata frita de McDonald's, aunque me han dicho que están bastante sabrosas. Y vivo en la última planta de un edificio de 10 plantas por una maldita razón. Y nunca he bajado al sótano de ese edificio. Nunca.